Bueno, nuestro saludo muy especial a todos los seguidores de este programa que cada 8 días se están conectando para seguir lo que ha sido el acontecer y la historia del municipio de Quimbaya con motivo de los primeros 100 años de vida administrativa. Nuestro saludo muy especial para nuestro director Edgar Restrepo, pero también al Canal 22 que retransmite este programa para que podamos llegar a muchos quimbayunos, no solo en este territorio, sino también a todos los que se encuentran en el extranjero, los que están en muchos lugares viéndonos, siguiendo y conociendo mucho de lo que es la historia de Quimbaya y que en muchas oportunidades la hemos obviado o nunca lo han contado como debe ser. Como ha sido ya nuestra tradición, nos acompaña Jesús Alberto Alzate, historiador del municipio de Quimbaya, con quien hemos venido realizando este tipo de tertulias relacionadas con la historia de nuestro municipio. Chucho, bienvenido nuevamente y el saludo para todos los quimbayunos. Hombre, Juan Pablo, buenas tardes, muchas gracias por la bienvenida tan calurosa siempre. Cordial saludo, queridos paisanos. Aquí como siempre cumpliendo la cita, con la alegría y con el empeño y el entusiasmo de siempre, porque lo que sea para nosotros nos lo tenemos que gozar. Claro, Juan Pablo, y hoy en un sitio muy especial, ¿no? Y más cuando hablamos de lo que nos gusta, lo que nos apasiona como es nuestro municipio. Obviamente. Sí, bien lo dice Chucho, como ha sido ya tradición también, y con el objetivo de mostrarle también a muchos quimbayunos que están en el exterior, que conozcan mucho de lo que es hoy Quimbaya, de lo que es Quimbaya en el año 2022 y hoy que estamos en agosto del 2022 nos encontramos en el Parque de la Inmaculada Concepción, más conocido popularmente como el Parque de la Estación, porque aquí precisamente es donde se ubicaba la estación del ferrocarril. Aquí pueden observar ustedes en las tomas que les va a hacer Edgar Restrepo de cómo tenemos allí en un costado la imagen de la Inmaculada Concepción. Tenemos también un monumento que evoca el paso del ferrocarril por el municipio de Quimbaya, y precisamente a esos que nos vamos a referir en esta oportunidad vamos a hablar de algunos hechos que han marcado lo que es la historia del municipio de Quimbaya, pero no sin antes empezar, Chucho, haciendo referencia a este lugar en el que nos encontramos. Contémosle un poquitico a los quimbayunos. Correcto, Juan Pablo, mire, los pueblos van teniendo unas influencias que los van marcando y que van dando, digamos, lugar a eso que llamamos desarrollo, aunque es una palabra tan maluca. Digamos, el avance de los pueblos se debe a ciertos fenómenos sociales. Para el caso de nosotros, Juan Pablo, estamos aquí en lo que nosotros hemos llamado toda la vida el Parque de la Estación. Otros pretendieron llamarlo el Parque de los Fundadores, otros el Parque de la Inmaculada Concepción, pero para nosotros los quimbayunos siempre era el Parque de la Estación. Aquí estábamos recordando ahora, para los que ya estamos sesentones y más, Juan Pablo, que aquí en todo este centro del parque había una poseta muy bella, una poseta bellísima, de esas posetas que eran muy utilizadas en los parques de nuestro viejo Caldas. El parque era muy importante porque obviamente es el punto de encuentro. El mayor punto de encuentro en un municipio será su plaza principal, ¿cierto? Pero aquí encontramos en Quimbaya un fenómeno muy particular. En este parquecito, o en esta plaza, o de la estación, encontramos que aunque es otro punto de encuentro tan importante como el de la Plaza de Bolívar, Juan Pablo, porque es que aquí se reúne el campesinado de Quimbaya todos los fines de semana a todas las labores que tienen que desarrollar en el pueblo. Entonces es un punto de encuentro también muy importante porque, mire, histórica y arquitectónicamente tenemos atrás la antigua estación del ferrocarril de Caldas, porque pertenecimos a Caldas desde 1908 hasta 1966, ¿cierto? Entonces, atrás tenemos ese ícono. El otro ícono, el estacionamiento de los vehículos Willys de dos empresas de Willys que tenemos en el municipio de Quimbaya, la Cooperativa de Motoristas de Quimbaya por un lado y la Cooperativa de Transportadores de Montenegro, Cotram, por otro lado. Entonces los fines de semana aquí los turistas vienen y encuentran alrededor de 100 vehículos Willys de todo tamaño, color, tipos de mantenimiento, etcétera, que es otro deleite porque el Willys es otro de los íconos nuestros. Precisamente eso es lo que quería hacer alusión, Chucho, de cómo algo que para nosotros ya es cotidiano, porque para el quimbayuno es normal que para viajar a Finlandia, para ir al río, a las veredas del municipio se hacen Willys, para otros es un verdadero espectáculo. Toda la persona que viene por fuera viene y es maravillada, sí, y es pidiendo, por favor, llévenme en un Willys, yo creo que me da una vuelta en un Willys, cuando a veces a muchos de nosotros que somos de aquí nos da esta pena. Bueno, ya has dicho una realidad, mire, nosotros antes de los 90 siempre decíamos, no hermano, viajar en Willys, no, tan incómodo,
uno colgado ahí como un mico, que no sé qué. Y resulta que terminando esos años 80 empezaron a llegar aquí muchos extranjeros con esto del boom del turismo, y esos extranjeros al llegar aquí y al ver esos carros Willys todavía funcionando se maravillaban y pagaban a los conductores, empezaron a pagarle a los conductores para que les hiciera un recorrido y los dejara filmar y toda esa cosa. Fueron ellos, los extranjeros, los que vinieron aquí a Quimbaya, Quindío, a decirnos, vea hombre, eso es importante. Entonces ya pasamos a decir que esos putos carros viejos de la Segunda Guerra Mundial y no sé qué, a decir, oh, de verdad el carrito tan bello, es que es nuestro patrimonio, ¿no? Pero nos lo tuvieron que decir desde afuera, hombre. Desafortunadamente es ese tipo de culturas que manejamos aquí. Pero eso es muy bueno contarle a los quimbayunos que hoy el Willys es el medio de transporte fundamental para las veredas del municipio. Así, todas ¿no? las veredas donde llegan las personas en Willys. Inclusive para otros municipios, lo que es Finlandia, para el municipio de Finlandia todavía salen Willys. Claro, obviamente. Entonces, mira la iconografía que tenemos aquí. Arquitectura, la del ferrocarril de Caldas, nuestra antigua estación. Patrimonio, el Jeep Willys. Monumentos, el monumento a nuestra Inmaculada Concepción, que data del año de 1942, como ya lo dijimos, y fue el primer monumento que el padre Buitrago le encargó al maestro Buenaventura Malagón. Es que ahí inició la participación de la obra del maestro Buenaventura Malagón en Quimbaya, a partir de ese monumento mariano. Es el tercer monumento que estamos mostrando a los quimbayunos a través de este programa. Exactamente. El primero fue el monumento a la Madre, el segundo, el Cristo de la Esperanza, ubicado en la parroquia de Jesús María y José, y ahora de la Inmaculada Concepción. Exactamente, siempre presente el padre Buitrago, sí te das cuenta de la importancia del padre Buitrago en la historia nuestra, y en los monumentos patrimoniales de Quimbaya, ahí está presente también el padre Buitrago. Cuarto elemento que vemos aquí muy importante también, la parte de la arquitectura tradicional. Todavía nos quedan algunas casas tradicionales en Bareque, aquí en lo que llamamos el Parque de la Estación. Quinto, este es un refugio ecológico, porque mira Juan Pablo, en este momento de tarde calurosa, como estamos aquí de frescos, a la sombra de un samán, a la sombra de un, ¿qué es? Bueno, no sé qué árbol será este. Bueno, casco de buey vemos también aquí, vemos también guayacanes, es decir, allí vemos un almendro. Esto es un refugio ecológico. No sé si todavía hay animalitos, alguna vez los hubo, iguanas y ardillas, y bueno, no sé si ahora las habrá, no las he visto, pero esto es un refugio bellísimo. Esto es un punto muy especial para la historia de Quimbaya, Juan Pablo. Imagínate que este sitio está hondamente ligado al desarrollo de lo que fue históricamente nuestro ferrocarril de Caldas, que ese es el tema de hoy, el ferrocarril de Caldas. Para recordarle a nuestros televidentes, Juan Pablo, el departamento de Caldas inicialmente fue fundado en el año de 1905, con las provincias de Manizales, Marmato y Robledo, o sea, lo que hoy sería Caldas y Risaralda. Entonces, los habitantes de las 5 poblaciones del Quindío que ya existían en 1905, que eran Salento, Finlandia, Circasia, Armenia y Calarcá, escribieron al gobierno del general Rafael Reyes, que era el presidente, que no dejara las municipalidades del Quindío por fuera de Caldas, porque éramos la misma cultura, porque éramos de los mismos, etcétera, etcétera. Entonces, para 1908, el gobierno de Rafael Reyes cambió el decreto de creación de 1905 y en 1908 entonces reconformó el departamento de Caldas, anexando la provincia del Quindío. Esto es lo que llamamos el Viejo Caldas, que también fue llamado la mariposa verde, porque el mapa parecía una mariposa. Entonces, pertenecemos a Caldas desde 1908. Y resulta que en 1911 el gobierno departamental de Caldas, como esto ya estaba desarrollando la economía cafetera en forma y en escala, empezó a preocuparse por mirar la manera de sacar de aquí las cosechas cafeteras, Juan Pablo. Ahí es donde aparece la necesidad de pensar en un ferrocarril para Caldas que una Manizales, Pereira y Armenia, que son las 3 ciudades fundamentales y cafeteras, pero también pensar en una alternativa de un cable aéreo.
Y resulta que Caldas a partir de 1922 empieza a construir los cables aéreos. Parece que fue de las primeras experiencias de Latinoamérica, y entonces hubo cable aéreo de Manizales a Mariquita, un prodigio de la ingeniería, y de Manizales a Aranzazu. Tenemos que ubicarnos cronológicamente, estamos hablando de 1900. Hace 100 años, hace más de 100 años. Entonces, ese ferrocarril de Caldas inició en 1911 con una junta, y a esa junta empiezan a pertenecer los caficultores que en ese momento ya estaban sobresaliendo en el ámbito comercial de Manizales y de todo este sector. Entonces, ese ferrocarril de Caldas inicia su historia a partir de 1911, cuando se nombra la primera junta pro ferrocarril en la ciudad de Manizales. En el año de 1916 inicia en forma la construcción del ferrocarril de Caldas. Entonces el gobierno de Caldas, ahí al frente de Cartago, funda un nuevo sitio poblado llamado Puerto Colombia, ahí abajito de Cartago, donde iniciaba el ferrocarril de Caldas. De ahí sale, pasa por Nacederos, Pereira, y va buscando Santa Rosa, Chinchiná, y sube a Manizales. Logra llegar a Manizales la primera locomotora inaugurando esa parte del ferrocarril de Caldas en 1927, Juan Pablo. En 1927 se inaugura el ferrocarril de Caldas en su línea Puerto Colombia-Manizales, pero en 1926 inician la construcción del ramal del Quindío. Ferrocarril de Caldas, ramal del Quindío, y por aquí pasaron todos esos obreros abriendo esas trochas y haciendo el pontón viejo, que es el de la carrera 10ª, y el pontón nuevo, que es el de llegando a Buenos Aires. Ahí es donde vienen esos nombres de pontones, o sea, puentes, y datan de 1927. Ya para 1928 pasa aquí la Pichinga inaugurando todas estas estaciones del ferrocarril de Caldas, llegando a Armenia y conectando a los pocos meses con el ferrocarril del Pacífico. Entonces, mira la importancia regional que tiene el ferrocarril de Caldas. Juan Pablo, mira, recogen las cosechas cafeteras de Manizales, Pereira y Armenia. Junto a la estación de Armenia funcionaron como 15 trilladoras. Vos estás muy joven para recordar eso, pero hubo alrededor de 15 trilladoras alrededor de la estación en Armenia. Ahí se escogía el café pergamino tipo exportación, bien limpio, bien hermoso. Se montaba, se empacaba en el ferrocarril del Pacífico y ya salía para Buenaventura. O sea que del ferrocarril de Caldas se adjuntaban las cosechas en Armenia, y de Armenia se empataba con el ferrocarril del Pacífico y Puna, Buenaventura. Entonces, ese fue el primer golpe duro contra la arriería organizada como empresa a nivel regional, porque la arriería aquí se desarrolló fue para sacar las cosechas cafeteras. ¿Hasta dónde? Hasta los puertos de embarque, hasta donde hubiera que llegar. Por eso la arriería para nosotros, mejor dicho, la arriería nos formó mucho como sociedad. Por eso muchos de nuestros dichos tienen que ver con eso. Entonces, con ese ferrocarril, hermano, la reivindicación para todos estos pueblos fue inmensa. Mano, llegaba una cosecha cafetera, ya era simplemente sacarla al embarque del tren. Ya no era toda esa infraestructura que necesitaba la arriería, no. Ya la arriería fue, digamos, reemplazada por el ferrocarril de Caldas y posteriormente por la llegada del G. Willis pues a nuestras tierras, pero como estamos hablando del ferrocarril. Entonces, año 1928 pasa por primera vez el ferrocarril de Caldas, o la Pichinga, pues las locomotoras, por Quimbacha. Y en ese mismo 1928 llega el padre Buitrago. Entonces mira pues, Juan Pablo, que Quimbaya es el municipio, digamos, más beneficiado en el año de 1928. Y que se marca también un hito muy importante para todo lo que es la historia, no solo de Quimbaya, sino de todos esos territorios, es que empieza a acabarse eso de la arriería. Claro. Empieza a desmontarse ese proceso, porque como lo habíamos dicho en otro programa, la arriería se convirtió en una verdadera empresa. Claro. Era todo un engranaje económico de transporte que les llevaba, que traía, que era que dinamizaba la economía de las regiones, y empieza ya una nueva alternativa. Bueno, llega entonces el ferrocarril en 1928 al municipio de Quimbacha. 1928. Entonces, esta estación solamente se construye por allá en los años 30.
En el 28 solamente se hace un pequeño embarcadero como para que haya una plataforma donde puedan subir los coteros con los bultos de café o a subir ganado o lo que se vaya a transportar. Entonces, esa línea que partía de Nacederos en Pereira, y de eso se acordarán los mayores de 60, los que nos tocó montar en el tren y toda esa cosa. Partía de Nacederos Pereira, bajaba a Ulloa, por un sitio que hoy en día todavía llamamos Sucre y a donde íbamos mucho a pasear los muchachos de ese tiempo. Nos íbamos en el tren por la mañana a nadar en el río allá y nos volvíamos en el tren de la tarde. Entonces era Ulloa, pasaba a Alcalá, a Arauca, Quimbaya, La Carmelita, Pueblo Rico, Montenegro, Armenia. Ese fue, obviamente pasando por Quimbaya, ¿cierto? Ese fue el recorrido que tuvo el ramal del Quindío del ferrocarril de Caldas. Una reivindicación inmensa, hermano, porque es que en cualquier pueblo civilizado del mundo, uno de los factores de progreso y desarrollo que dicen ellos es la comunicación por vía férrea, porque es la más barata, porque es la de mayor capacidad de transporte. ¿Cuántas personas pueden montarse en los vagones de un tren y carga y toda esa cosa? Entonces aquí siempre hemos llevado una política contraria. Dejamos acabar los ferrocarriles en el año 70 pues para que entraran los automotores, pero se pierde una alternativa importantísima. Los que han tenido la oportunidad de visitar otros países, América del Norte, de Ave María, claro, que el tren es el principal medio de transporte. El principal medio. Se va de un lugar a otro, sea de un país a otro, es en tren. Además nos dejó muchas cosas evocadoras. El tren, Ave María, si deja nostalgias. Juan Pablo, otra importancia de la obra del ferrocarril es que cuando estaban abriendo las trochas para la vía férrea, para atender los rieles, el gobierno de Caldas se encartó para conseguir gente de aquí para trabajar ahí, porque todo el mundo estaba encarretado, era con el café. Entonces el trabajo de la gente aquí era el café. Hubo la necesidad en esos años 20 de importar mano de obra. Aquí es donde aparecen los boyacenses. Los boyacenses no vinieron a colonizar al lado de los abuelos paisas, no, los boyacenses en mayor número aparecen en el año 1920, cuando la obra del ferrocarril necesitó enganchar muchos obreros y aquí no conseguían, entonces hubo que traer gente. Ese es el motivo inicial de la llegada de los boyacenses acá. Posteriormente en los 30 es la violencia que empieza por los santanderes, que va a sacar un poco de santanderianos y van a llegar acá. Apellidos como Celis, Merchán, Torres, bueno, etcétera, etcétera, son apellidos que vienen a aportar a esta sociedad a partir de los años 20. Entonces, deja cosas muy evocadoras, porque la primera locomotora que llamaron la Pichinga está en un monumento ahí en Manizales, en la antigua estación donde hoy funciona la Universidad Autónoma de Manizales. Ahí está la Pichinga. Y el nombre de esa locomotora chiquitica es Zapata. El nombre de esa locomotora es Zapata. Y esa locomotora funcionaba con leña. La primera locomotora, entonces se tumbaron montes enteros para poder satisfacer la necesidad de leña de maderas muy finas para esa locomotora, para esa primera Pichinga. Después llegan las de carbón mineral, coque, que ya pues es otra cosa y que deja también muy buenos recuerdos, porque mucha gente, claro, aquí a 100 metros la locomotora tomaba agua y después llegaba aquí a la estación. Nosotros de niños nos pegábamos en el tren y nos bajábamos fuera hacia el lado de allá, antes del puente allá de la planta, o de aquí para abajo en lo que llamamos los choques, que había una curva muy pronunciada y el tren tenía que bajar muy despacio. Ahí nos tirábamos antes de irnos a la clase de la escuela. Es un hecho muy significativo, porque muchas personas lo recuerdan. Aquí nomás, claro. Y un señor que nos está viendo aquí en la grabación fue el que le sapió en la planta. Claro. Eso quiere decir que fue uno de los que montó en el tren de esa manera, y muchas personas lo han hecho de esa manera. Muchas personas sí, le dicen, claro, es que nosotros montábamos y cuando llegaba el tren era un acontecimiento tremendo para el municipio de Quimbaya. Eso era una berraquera. Es algo importante para la historia de nuestro municipio. Y muchos recordarán, porque a veces cuando nos llevaban a pasear a Armenia o a Pereira le ponían a uno la percha
la que le compraban para Semana Santa, porque era en Semana Santa cuando se estrenaba, no eran los diciembres, era solo en Semana Santa que podíamos estrenar. Cuando nos daban zapatos cada 5 o 10 años, porque el resto era pata limpia, cuando nos daban zapatos y nos ponían la camisa nuevecita. Muchas veces uno estrenando se montaba en el tren para irse a pasear, y cuando llegaba al lugar del destino tenía un punto negro rompiéndole la camisa. Claro, el tren funcionaba con carbón mineral y eso dejaba mucha chispa, y a veces a los pasajeros o le caía a uno un sucio al ojo. ¿Vos te acordás, Edgar? ¿Cómo era de verdad con un sucio de esos en el ojo, hermano? Había que sacarlo como fuera porque lo ponía a llorar a uno de inmediato. Ese tren también dejó muchas anécdotas de cosas buenas, de cosas regulares y de cosas malucas, porque ese tren también fue protagonista en esos tiempos aciagos que nosotros hemos llamado la violencia. A través del tren se desplazaron muchas cosas de muchas gentes, buenas, regulares, malucas, lo que fuera. Pero el tren fue indudablemente, Juan Pablo, uno de los mayores símbolos de progreso que nos trajo la caficultura, porque es que somos el único territorio en Latinoamérica que a partir de un elemento agrícola fue capaz de construir hasta ferrocarril. Entonces, ferrocarril, escuelas, carreteras, cable aéreo, obras de progreso, dinero, la arquitectura se benefició con esta economía, la arriería, es decir, el café fue capaz de hacer una sociedad como estas, Juan Pablo. Nuestro territorio en 30 años de caficultura, los primeros 30 añitos, alcanzó y superó a regiones que llevaban 500 años de fundación en este país. Entonces somos muy nuevos e irrumpimos en la historia nacional de una manera única gracias a la caficultura, hermano, porque definitivamente... Por eso vuelvo a traigo a colación, íbamos entrelazando todos los programas que hemos tenido, y aquí algo muy importante, y es cuando le dedicamos el programa especial a la caficultura, la manera como el café fue el que impulsó todo el territorio, fue el que impulsó todo esto con don Ricardo Echeverry. Correcto. Con don Ricardo Echeverry, que con su hacienda llena de salida para el Calafate, donde empezó con toda esta gesta de la caficultura en este territorio. Correcto. Y mire cómo todo eso empieza a tener sentido cuando vamos avanzando en la historia del municipio de Quimbacha. Es que cuando desmenuzamos la cosa, muy interesante. Y hay otro dato todavía, Juan Pablo, mire. En 1928 llega el ferrocarril de Caldas a Armenia, y a los 2 meses llega el del Pacífico, empataron precisito, pero la cosa la iban a continuar para empatar con el ferrocarril que bajaba de Bogotá a Ibagué y recorría la Ruta del Sol, la del Magdalena Medio. Alcanzaron a hacer unas obras, estación en Salento, y alcanzaron a empezar a construir un túnel. La primera vez que se habló de túnel aquí del Quindío fue en los años 1930. Ya estaban construyendo el túnel para el ferrocarril, pero cuando llega el presidente Enrique Olaya Herrera, que sepulta la hegemonía conservadora que viene desde 1886 en este país, y llega el liberalismo al poder en 1930, llegan una serie de cambios también. En los 30s empieza a desarrollarse toda la red carreteable que hoy conocemos en Colombia. Y esa red carreteable es impulsada fundamentalmente por el gobierno de Enrique Olaya Herrera, que entiende que si no hay buenas carreteras no podemos desarrollar la economía de este país, es imposible. Entonces también viene un problema que plantea a los quindianos en 1930, bueno, ustedes quieren ferrocarril o carretera, porque el gobierno nacional no tiene con qué meterse en las dos obras. Ustedes escogen regionalmente qué quieren. Regionalmente se escogió que se quería carretera más bien, porque a nivel mundial ya los automotores eran los que se estaban imponiendo como la forma de transporte, como la forma de comunicación y toda esa cosa. Entonces ahí empieza la construcción de la carretera de la línea 1930. Se paraliza la obra férrea y se inicia la obra carreteable a buscar Cajamarca y Ibagué. Entonces toda esa historia está ligada a nuestro ferrocarril de Caldas. Entonces Quimbaya fue uno de los testigos más importantes de ese ferrocarril, porque fue el mayor productor de café. Por ahí yo he visto algunas notas, inclusive hasta fotos, hemos visto que en algún momento
un accidente férreo acá en Sí, Quimbacha. claro, aquí abajito, por eso lo llaman los choques. Aquí abajito, lo que hemos llamado el despacio, bueno, a los que les gusta caminar, claro que hay que ir bien acompañadito ya porque ese sector merece ir acompañado uno. Entonces, bueno, allá se ven unas curvas muy pronunciadas. La primera que uno encuentra, eso lo llamábamos el despacio y después empezó a llamarse los choques, que hubo un choque de trenes por una mala información. Recordemos que las telecomunicaciones en Colombia, eso de teléfonos y no sé qué, empezaron con los ferrocarriles. Porque los ferrocarriles tenían su propio sistema de comunicación interna. Esos son los que empezaron con el RAN y hágale y RAN y a través de cables que iban paralelos a los ferrocarriles. Entonces las comunicaciones, las telecomunicaciones en el país nacen con los ferrocarriles. El futuro telecom nació con los ferrocarriles. ¿Y entonces qué fue la mala información ahí? La mala información es que ellos tenían que llamar de una estación a otra. Vea, en tal horario va tal tren de ida. Allá tenían que responder listo para no despachar otro. Hubo un error, una confusión y ahí se dieron lo que yo no he podido, no he sacado el tiempo para averiguar más en detalle cómo sería ese asunto, porque la verdad es que todavía se puede recomponer esa parte de nuestra historia municipal. Claro, no, pero qué bueno, Chucho, que podamos hablar de todos estos temas. Claro. Y algo tan importante. Yo sé que son muchos los quimbayunos que en estos momentos, al ver el programa, están recordando anécdotas. Sí, Ave Son María muchos del diciendo tren. cuando papá nos hacía colocar el traje para irnos para Pereira. Eso es muy común escucharlo. Accidentes que quedan. Un tío de nuestro queridísimo amigo Alberto Betancur, el médico, él se accidentó en una pasada del tren aquí que le alcanzó a cercenar su brazo completamente. No sé si él era mudo de nacimiento o con el accidente hasta perdió la voz, yo no sé hasta por allá pues, pero los que conocimos, aquí estamos hablando como una historia para viejos, para los muchachos para que se entretengan un rato, pero para los viejos que conocimos todo eso. Ahí hubo accidentes también cuando éramos niños, estudiantes de la escuela, y se nos mató Fosforito, un compañerito de clase que era de nuestro primerito de primaria, año de 1962 creo que fue. Año de 1962, muchos muchachos aquí veníamos a cargar maletas de los viajeros para que nos dieran unas monedas. Entonces aquí conocimos mecatos muy quimbayunos como las repollas. ¿Vos te acordás de las repollas? Era un señor que se hacía con un delantal blanco y un gorro blanco y una caja blanca muy limpia, pues ofrecía como garantía para que uno se arrimara a comprar. A la repolla, ¿te acuerdas? Repolla, ese era el grito del hombre siempre, aquí. Y entonces acaba y era un pancito lo más de delicioso, con una abertura en el medio, con una cremita dulce muy rica y un pitico de queso ahí, ya, esas eran las tales repollas. Ese señor vivía de eso y, mejor dicho, vendía con berraco. Los chorizos, no me olvides, ay papito de comer. Oiga, los chorizos que llamábamos, no me olvides, unos chorizos, quién sabe, fritos y refritos de cuántos días, por Dios, y en un aceite negro de lo reutilizado. En ese tiempo no nos hacía daño nada, o yo no sé qué era la cosa, pues, pero bueno, se comía uno un chorizo de esos y el que aguantaba el viaje sin trasbocarse, le tocaba aguantarse la eructadera a ese tipo de chorizos como 8 días, por eso lo llamaban no me olvides. Es real tal no me olvides. Entonces el tren dejó muchas anécdotas y para los quimbayunos este espacio ha sido un espacio histórico social pues inmensísimo. Bueno, Chucho, pero ¿hasta cuándo estuvo el tren? La última vez pasó en 1972, yo me acuerdo que nos fuimos media Quimbaya montados en ese tren a ver pasar los corredores de una Vuelta a Colombia, que cuando eso había mucha afición, y nos fuimos como medio pueblo en ese tren. Esa fue la última vez que pasó el tren por Quimbaya y era el año de 1972. Pasaba ya muy esporádicamente de vez en cuando, pero la última vez fue esa. Entonces, hombre, fue una obra magnífica. Definitivamente el tren marcó
Uf. un hito histórico para el municipio de Quimbaye y para toda esta región. Y hay que traer a colación una frase: recordar es vivir. Y yo sé que muchos de ustedes están recordando esos momentos, muchas personas que nos están viendo están recordando esos momentos en que ellos montaban el tren acá en el municipio de Quimbaye y que se iban hasta Pereira. Lamentablemente no acabó el tiempo, Chucho, ya se nos ha pasado el tiempo. Agradecerle a usted por querer compartir con todos los quimbayunos esta historia tan maravillosa. Y cuando hablemos de música vamos a recordar por qué el término de música de carrilera, que eso está muy relacionado con nuestros trenes. En todas esas estaciones siempre había una fonda o una cantina donde se ponían a moler música de esa de ortofónica, ¿recuerda? Les ponían un disco de 78 que pesaba más que un remordimiento y bueno, y ese tipo de música ya será posteriormente cuando hagamos el capítulo de música. Hablamos de hecho. En la región o en el municipio haremos esa referencia a la música de carrilera. ¿De cuál recuerda? Nos piden que cuál de eso recuerda. Música de carrilera de esa época. Rápido. De las hermanitas Calle, de toda esa cosa. Por ejemplo, ¿qué dirán los de tu casa cuando me miren tomando y dele y muela y chupe? Aquí tuvimos una parte que la llamamos el kiosco y siempre fue toda la vida de color azul. Yo no sé si eso tuvo implicación política. ¿Ah? ¿Recuerda el nombre del dueño? No recuerdo. De Temístocles, de James. Bueno, ahí está. Entonces, historias por miles. A todos los mayores de 60 años quimbayunos que nos criamos aquí, yo sé que eso les va a remover los recuerdos, pero a montones. Todos tuvimos que ver con eso. Chucho, mil gracias a usted, mil gracias a todos ustedes quimbayunos que han seguido este programa y nos encontramos dentro de 8 días compartiendo nuevamente todo lo que ha sido el trasegar de la historia del municipio de Quimbaye. Nuestro agradecimiento a Edgar Restrepo y al Canal 22. Hágale pues, mijo.